Entonces habíamos quedado, les estaba diciendo, estábamos hablando de que la palabra de la verdad es tan poderosa, tan importante, que el Señor nos la dio como una defensa, como un arma de defensa, y por lo tanto la incluye en la armadura de Dios, en la armadura que Él nos da, que representa un traje de guerra que está descrita en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Entonces les decía que muchos piensan e interpretan que la sangre de Cristo es para protección y que esto era algo que siempre yo tuve la duda, la pregunta, y esto es algo de los que yo nunca le pregunté en particular a alguien de la iglesia, sino que me mantuve preguntándoselo al Señor hasta que un día me llegó la respuesta del Señor muy clara, diciéndome que si hubiese sido la sangre de Cristo para protección, Él la hubiera incluido en su armadura de Dios. Y no es una de las partes de la armadura de Dios. Entonces, que es muy usada en el gremio cristiano para cubrirnos, para protegernos, cuando la sangre de Cristo es para purificación de pecados, cumple su misión de redención de pecados, de limpieza y de purificación. Pero bueno, entonces sigamos. La verdad derriba al enemigo. Por eso es que ese es el principal blanco que tiene el enemigo siempre. Siempre lo que quiere es tergiversar la verdad. Él quiere atacarnos en la mente de forma que nosotros dudemos la verdad de la palabra de Dios. Siempre lo vemos, por ejemplo, muy clarito en, si leemos cuando Jesús fue tentado en el desierto por el mismo Satanás, ¿cierto? Vemos que el mismo diablo usa palabra de la Biblia para dirigirse a Jesús para tentarlo, pero él, ¿qué es lo que hace? Así fue cuando lo hizo con Eva también. Él hizo que Eva dudara una propia palabra que Dios les había dicho. En ese entonces no había Biblia, era Dios, se las había hablado directamente a Adán y Eva. Hoy en día tenemos la Biblia y está allí escrito, y esa es la palabra de Dios. Entonces, eh, el diablo sabía las escrituras. En ese entonces no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, pero él usa unas referencias del Antiguo Testamento, y lo que hace es que él o da la frase incompleta o él o da la frase incompleta o la tergiversa. Entonces, ¿pero qué pasa? Pues Jesús obviamente conocía la verdad. De ahí la importancia, lo que les quiero yo decir a ustedes es que debemos conocer la verdad y conocerla bien. Yo no sé si si acuerdan que la clase pasada aún les dije que a mí me pasó algo muy similar, y fue que leí en Apocalipsis, leí aquel verso que les comentaba de que decía, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, y que yo sentí condenación, pero porque yo no había seguido leyendo, donde el Señor no se detiene ahí, él lo único que quería era que uno continúe a arrepentimiento y a continuar con las obras que había hecho al principio, y eso era todo, digámoslo así. Entonces yo me quedé en la parte de la condenación. Se podría decir que por desconocimiento o mal uso de las escrituras, yo estaba recibiendo esa condenación. Asimismo, el enemigo utilizó palabra de Dios, pero Jesús les supo contestar como era, con la verdad, directo y al grano, claro y transparente, así como es, y no pudo caer por eso en la tentación. De aquí quiero contarles que, bueno, primero de contarles de una película que vi ayer. Si vamos al libro de Juan, de hecho, déjenme abrirlo acá. En el libro Juan. En el primer capítulo,
empieza diciendo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el verso 14, me salto al 14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, cuando se refieren al verbo, el verbo es Jesús. Jesús es, dice, el verbo se encarnó y se hizo hombre. Jesús es el verbo, de ahí viene la palabra, el verbo. Y Jesús es la verdad. Entonces la palabra es la verdad. Jesús es el verbo. Jesús es la verdad. Hay que hacer esa conexión para que entendamos eso, como para entender lo que les voy a decir. Me vi una película ayer que se llama 40 y es la tentación de Jesús. No me acuerdo exactamente el título, pero se llama 40 tentación de Jesús en el desierto, algo así. Entonces a alguien se le ocurrió hacer esta película que me pareció tremendo porque uno va al libro, a la Biblia y lee esto de cuando Jesús fue tentado en el desierto y lo lee de pronto en un segmento así. Son unos cuantos renglones. Esta persona no podía haber hecho una película de solamente 4 renglones. Ellos usaron mucha más escritura. Y es que si nos ponemos a ver en realidad, en la Biblia no puede estar absolutamente todo. Dicen que Jesús hizo muchos más milagros, de que su ministerio es muchísimo más de lo que nosotros tenemos aquí en las escrituras. Tenemos lo suficiente. Dios nos dejó lo suficiente para defendernos, lo suficiente para conocerlo, lo suficiente para saber cuál es nuestra herencia y cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, ¿cierto? Tenemos lo suficiente, no hay queja al respecto. Lo que quiero decir es que lo que podían plasmar en papel y todo, y lo que Dios quiso que se plasmara en papel, no es exactamente todo el 100% de todo lo tremendo que fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que quiero decir con eso. Y asimismo, los que hicieron esta película le aumentaron, pero no por decir algo, pues, o sea, cosas ficticias ni mentiras, sino que Jesús, imagínense, fueron 40 días y nosotros leemos unos cuantos renglones. Entonces allí se muestra a un Jesús sufriendo, o sea, se le ve prácticamente que como se sostiene el pecho, o sea, como de la sed, del hambre, él se sostiene acá abajo y yo me imaginaba como cuando yo no comía algunas horas y me daba gastritis, era como que le doliera allí donde está el estómago, él caía varias veces desmayado y volvía y se paraba con la palabra. Y así como eso, que son cosas que uno no está leyendo allí en la Biblia, fue muy bonito porque también hubo más cosas en las que Jesús le habló palabra, palabra. Y hay un momento tan bonito que aún Jesús le da la mano en una de esas a Satanás y le trata de decir que se arrepienta, que todavía lo podría traer a su reino. Y obviamente él lo rechaza inmediatamente. Pero bueno, me emociono con lo de la película, pero el punto todavía ni siquiera ha llegado al punto. El punto es que, bueno, lo tienta las 2 veces que vemos ejemplos que vemos en la palabra, con lo de que se tire, que los ángeles lo recogen, y con lo del pan, que convierta las piedras en pan y todo eso. Y Jesús le sigue hablando y hay un momento en el que Satanás le dice, porque Jesús le está hablando, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces, y le habla de que Él es no, le dice algo sobre la verdad. Y entonces le contesta, Satanás le dice, ¿y qué es la verdad? Y en ese momento Jesús lo mira y le dice, yo soy. Y cuando le dice yo soy, el diablo sale como un rayo de luz, despavorido, así desaparece inmediatamente con solo es decir yo soy. Eso, por ejemplo, no está en la Biblia, pero sabemos que la palabra de Dios nos dice que nos sometamos a Dios
y resistamos al diablo y que él huirá. O sea, eso lo tomaron, digamos, de ahí. Por eso les digo, no están diciendo mentiras ni añadiendo fantasía, ficción. Es todo basado en las escrituras, pero es mucho más de lo que uno lee allí. Es una película tremenda, si algún día se la pueden ver, es bien bonita. Y si nosotros llegamos a comprender esto del poder que hay en esa veracidad de la palabra, podemos ver la importancia de que nosotros seamos también como hijos de Dios y embajadores que somos y representantes de Él, que seamos fieles y veraces, así como es nuestro Señor. Así mismo deberíamos ser nosotros, que aún ni siquiera lleguemos a pensar que porque decimos mentirillas inocentes, que una mentira que la tuve que decir porque es que o si no, que no, sabemos quién es el padre de toda mentira y no queremos ser hijos de él. Si somos hijos de Dios, vamos a abrazar la verdad, porque sabemos que esto honra a Dios. Que la verdad sea como una corona que llevemos, que la verdad sea como una diadema en nuestra cabeza. Además, sabemos que la verdad nos hace libres, no solo nos defiende, pero la verdad nos hace libres. Miren qué tremendo. Y termino diciéndoles esto que me pareció aún más lindo, que les digo que el Señor nos está hablando de verdad, porque yo quiero traerles este mensaje, mi misión es que conozcamos a Dios, aquí todas juntas, en grupo, que lo conozcamos. Yo estoy aprendiendo, yo hablo esto y a la vez yo lo estoy recibiendo y lo estoy aprendiendo con ustedes. Y fue lindo que el día que terminé la clase pasada, inmediatamente le dije, Señor, ¿qué vamos a hablar la próxima vez? Y me habló de fiel y verdadero. Y yo jamás he escuchado en las escrituras, obvio, todos sabemos que es fiel y hemos escuchado de que Dios es fiel a su palabra, todo, y de que es verdad, sí, separadamente, pero juntos, como les dije al principio, no sabía por qué el Señor los había unido y al ir descifrando la definición de fidelidad, se me juntaron las dos cosas y comprendí por qué. Pero lo más bonito fue que hace como 2 días, escuchando un sermón por allá, alguien citó una escritura y me pareció bonita, pero cuando la abrí y la leí, me encontré una sorpresa y las dejo hoy con esta palabra y es de Apocalipsis 19:11 y dice así, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Tremendo, ¿no? Allí en esa palabra, allí en esa escritura estaba ese nombre de Dios que yo nunca lo había visto así, fiel y verdadero. Es un jinete. ¿Y quién es ese jinete? Es Jesús. Es Jesús cuando venga de nuevo en un caballo blanco a hacer justicia, a hacer la guerra al que no lo ha recibido, al que no lo ha aceptado, al que no lo quiere. Él va a hacer la guerra con justicia. Va a venir, ese es nuestro jinete, el Dios fiel y verdadero. Espero pues que hayamos aprendido mucho más sobre nuestro Señor hoy, de que disfruten esta enseñanza tanto como yo disfruto haciéndola y enseñándola. Como siempre les digo que recuerden que la clase queda grabada para que la puedan repasar y si quieren escuchar de nuevo qué citas bíblicas di para que las apunten las que no pueden apuntar mientras escuchan y que quedo disponible para preguntas que de pronto quieran hacer. Yo sé que aquí, mientras estaba en la clase, no quise interrumpir, pero había una pregunta de Lina y entonces, no sé cómo ingresar a la pregunta. Ah, ok. Lina pregunta aquí, ¿cómo deberíamos, pues no es de la clase la pregunta, pero porque yo hice ahí ese tema, me desvió un poquito. ¿Cómo deberíamos usar entonces la sangre de Cristo? O sea, ¿cuál sería la forma correcta? Porque decimos que nos cubrimos con la sangre de Cristo.
Lina está aquí. Sí, sí, ya la vi. Ok. Entonces, precisamente, Lina, lo que yo estaba diciendo era que en mi opinión y en lo que yo le pregunté a mi Señor y Él me contestó, eh, para mí no es correcto cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Vas a estar pecando y el Señor te va a condenar por eso? No, simplemente que es un uso incorrecto de esa expresión. La sangre de Cristo no es para cubrirnos, Jesús la derramó por su amor inmenso por nosotros. La sangre, como veíamos en el Antiguo Testamento, era para cubrir pecados, la sangre de los animalitos, pero cuando ya se hizo el sacrificio único y final de una sola vez, dado por el propio Hijo de Dios en la cruz, esa sangre vale obviamente mucho más que los animalitos del Antiguo Testamento que eran sacrificados, y esta sangre, el significado único que da la Biblia, yo en este momento no tengo presente las citas bíblicas. Aleja, si tú las tienes allí, que yo un día te las di y las quieres escribir allí, te lo agradecería. Si no las tienes, está bien, yo las busco después. Um, la sangre es exclusivamente para perdón de pecados, y por eso también cuando hacemos la Sagrada Comunión, cuando participamos de la Eucaristía, tenemos presente eso de que la sangre nos limpió de todo pecado. Entonces, esa es la función de la sangre. Nada, no es nada para preocuparse, simplemente que Dios nos dejó una armadura tremenda con la que nos protegemos, y la palabra es, digámoslo así, pues la que cumple, digámoslo, su mayor función, porque si ustedes leen en Efesios 6 sobre la armadura de Dios, eso yo pensaba hacerlo como una clase aparte, quería montar una clase sobre eso, pero la armadura de Dios completa eh, tiene la verdad, los zapatos del Evangelio, tiene la coraza de justicia, tiene el casco de la salvación, tiene todo lo que necesitamos para enfrentarnos al enemigo, con la espada siendo la más importante, porque todos los otros implementos de la armadura son para protección, pero la espada es la única que es para ofensa, para ataque. Con esa es la única. Los otros nos protegen, esa es para ataque. Entonces, ¿con qué más vas a atacar si no es con la palabra de Dios? Entonces, la palabra hay que hablarla, pero se ha como enfrascado esto y se ha hecho, digámoslo así, como una costumbre, decirlo así. Se ha vuelto como una, diría yo, también como una religiosidad, estar usando la sangre de Cristo para eso. Pero como les digo, Dios no nos Eso juzga, es simplemente fue estamos aprendiendo, y hay personas que aún no están de acuerdo con eso que yo estoy diciendo, pero bueno, no hay problema tampoco en estar en desacuerdo. Simplemente acuérdense que cada una de ustedes puede obtener la respuesta. Tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Pregúntenle a Dios. No se queden con lo que nosotros, los que enseñamos la palabra, decimos. Para eso está la Biblia, y para eso está el Espíritu Santo que nos conduce a verdad, y Él de verdad que le contesta a uno si uno le pregunta. sí, que yo iba a decir algo, Ajá. que así como usted dijo, pues que, o sea, en realidad siempre hay pues eso que todo el mundo se pregunta sobre la sangre de Cristo, Uh-huh. pero yo también sí veo eso, lo cogieron ya como una moda, Mm. porque yo también he escuchado donde ya la gente que dice hasta cubro el carro con la sangre de Cristo, que Mm. quede Ay, falta sí. de cubro cualquier cosa, o sea, ya lo cogieron por moda, ni se respeta, sino que como todo, como cuando Y dicen tanto a es Dios la así como dice bendiga. Sofía, que a veces algunas personas que ni siquiera están bajo el nuevo pacto, que ni siquiera hacen parte de la familia de Dios, y ni siquiera son nacidos de nuevo, no son marcados, no son sellados con el Espíritu Santo, y están utilizando eso. No solamente lo están utilizando equivocadamente, sino que no tiene ninguna validez de todas maneras para ellos, si no son personas nacidas de nuevo y parte de la familia de Dios en todo caso. Sí, ya todo es así como por Vean, moda, no saben, ajá.
como muletilla, pero también le dicen a uno que uno cubra la casa con la sangre de Cristo, que la cubra los dinteles de las puertas, todo eso que cubre, sí, es que a uno siempre le han dicho, cubra todo con la sangre de Cristo, Que mucho todo, de todo. eso se basa es porque hay una historia sobre sobre que se hizo en el Antiguo Testamento eso, pero bueno, ya Como eso, callaba. las cosas cambiaron en el Pacto Nuevo y como les digo, está en el libro de Hebreos, pueden encontrar y en el libro de Juan, primera de Juan, la primera carta de Juan, pueden encontrar muchas de esas respuestas sí, de para qué fue dada la sangre de Cristo y no, pues no, nunca. Es como dice uno que se cubre, pues, ¿con qué nos vamos a cubrir con la palabra? Usted no tiene, Armadura. no, Beatriz, es que uno no tiene que decir me cubro. Usted tiene que saber, el justo vivirá por la fe. Y Beatriz está Lo que él parada en la dejó, fe sabiendo que si ella mora bajo la sombra del Altísimo, usted va a estar en la protección de él. La palabra de Dios lo dice. Usted tiene que asegurarse de que usted no se salga de la presencia de Dios. Y usted sabe que si usted está en la presencia de Dios, está protegida. Entonces, eso es cuestión de saberlo y es cuestión de creerlo. Ahora, ya el uso de la palabra, uno declara la palabra, pero esa es otra, que se ha cogido una costumbre de decir yo declaro. Y creen que el decir yo declaro, ya esa palabra sale con poder porque dice yo declaro. Declarar la palabra es decirla como está en la palabra, no es decir yo declaro y seguir diciendo. Eso es otro tema, pero son cosas que sin querer vamos cayendo en una religiosidad de empezar a repetir y repetir y repetir cositas cuando lo que tenemos que hacer es saber la palabra y decirla. Soy una hija de Dios, ningún arma forjada contra mí prosperará. Es decir, lo que yo estoy diciendo es, y pueden decir yo declaro, pero es que lo que yo quiero que entiendan es que el decir yo declaro no es lo que tiene la validez. solo. Eso no es lo que tiene ahí, es la fe en la que usted está actuando al decir eso, sabiendo que la palabra de Dios sale con poder y que la palabra de Dios no retorna a Dios vacía. Entonces, diga la palabra de Dios así como la dice. Es que yo sé que ningún arma forjada contra mí prosperará y que caerán 1000 a mi izquierda y 1000 a mi derecha, pero uno no tiene que decir yo declaro para que eso tenga validez, ¿entendido? Estamos declarando al decir eso, pero, o sea, se ha vuelto como un yo Pero, declaro, yo pero declaro, yo ya que, declaro. Eso sí, es lo como que que yo lo quiero que dejarles pudiera como poder es mensaje. solo palabra de claro. La está Exacto, poniendo con creen que el hay como poder una ahí, especie de poder en decir yo declaro y es el poder está en la palabra como tal. Son declarar cositas que ahí. vamos a ir aprendiendo, no se preocupen. Igual todos los errores que comentamos, el Señor no tiene eso en cuenta porque Él no está teniendo en cuenta nuestros pecados, Él nos ve por lo que Jesús ha hecho por nosotros, sino que nosotros, ¿por qué queremos aprender? Para que nuestras oraciones sean efectivas y sean contestadas y para que estemos siempre hablando de acuerdo a lo que dice Dios y entonces poder estar recibiendo las bendiciones. Por eso queremos aprender, pero no es que estemos ofendiendo a Dios, digámoslo así, no es que Él esté enojado con nosotros porque estemos diciendo así, no se vayan a sentir mal. Entonces, Liliana, entonces uno tampoco puede cubrir los hijos con la sangre de Cristo, porque eso de cubrir con la sangre lo aprendí precisamente allá en la iglesia de los Sí, mi pastores. Dora, claro, por eso le digo que nosotros, es que los errores son de todos cometemos errores, no porque sea Usted no algunos está de... bien hecho eso. Yo soy una que yo salgo y yo cubro todo, las calles, Eso mi se regó esa práctica, ese uso y eso se volvió como un ya me agüero. Yo parece lo que veo al como un salir agüero, no como lo una hago, no superstición, porque es estoy mal uso y la gente sale convencidita de que va protegida. Yo creo que algunos que ven exacto. hasta Yo rojitos de soy una sangre que cuando si no lo salen. hago, yo digo, ay, se me olvidó cubrirme. Yo siempre ya estoy como tan segura que al salir, al hacerlo, que va uno protegido. No. Uno lo hace, piensa uno No, que no, no, usted cubre sus hijos, su santidad, Dora,
cubre a sus hijos también. Si usted está morando en la presencia del Señor, sus hijos que están bajo sus alas también, usted está bajo las alas del Señor, como dice en el Salmo 91, como que él fuera una gallina que cubre a sus pollitos bajo sus alas. Usted está ahí, por tanto sus hijos están allí. Entonces, especialmente Daniel, que es un niño indefenso que todavía no tiene su voluntad para tomar sus propias decisiones. Entonces, si usted lo que tiene que asegurarse es que usted, como le decía yo ahora a Beatriz, de que usted está morando en la presencia de Dios, y ya eso es suficiente, de que usted está bajo el nuevo pacto de Dios, que donde el Señor ya le cubre el perdón de sus pecados, donde no recuerda más sus pecados, donde le da un nuevo corazón, donde le da el Espíritu Santo que la guía, y el templo del Espíritu Santo viene a ser el cuerpo de toda persona que decide humildemente que Dios venga a morar allí, que Jesús venga a morar allí. Entonces ya si usted, ¿qué más queremos saber como garantía? El nuevo pacto que Dios nos da y de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué más garantía queremos? Si estamos con Él, Él está con nosotros y Él es el Dios omnipotente, el Dios poderoso, el Dios fiel, el todopoderoso. Entonces no necesitamos decir que, ¿sí me entiende? Necesitamos es creer en todas las promesas que dice la palabra porque son verdad, y cuando esa verdad le agregamos la fe y la expresamos con nuestras palabras, hay poder allí. Eso es lo único que tenemos que hacer. Es más simple de lo que pensamos, pero requiere que nosotros estemos siempre bajo su abrigo. Y eso es otra clase. Yo me acuerdo que yo tenía un librito que la novena de la sangre de Cristo, y ahí decía todo eso, que uno tenía que cubrir, que todo lo que tenía en la casa, que cubro el aire, si voy a viajar, el vehículo en el que voy, todo eso. Sí, Beatriz, quién sabe pues quién habrá escrito eso. Yo no puedo decir nada, pero pues no es basado en lo que se lee en las escrituras y basado en lo que el Señor mismo me contestó a donde me llevó. No estoy de acuerdo con eso, pero como le digo, hay diferentes opiniones. Bueno, pido la palabra. Ya escuché. Y ya quedan como 3 minutos, a máximo 5, para que sepan. Bueno, sí, en estos 3 minutos yo creo que básicamente Lili dijo algo muy clave, y yo creo que se lo he dicho 1001 veces a Sofi. Hay cosas que uno tiene que preguntárselas directamente al Señor, y por lo menos yo soy partidaria, y todas lo saben, yo sí recurro a la sangre de Cristo, porque para mí es el recordatorio del pacto. O sea, si no hubiera habido derramamiento de sangre, no estuviéramos como estamos ahora, y no tuviéramos el derecho al acceso de la gracia, porque todo esto vino por el derramamiento de la sangre. Y de hecho, pues en Apocalipsis, que es uno de los últimos libros, ahí también está el uso de cómo vencieron ellos con el poder, con la sangre de Cristo, porque es que la sangre de Cristo representa precisamente el lavamiento de los pecados. Una cosa sí hay que tener muy en cuenta, y también lo dijeron, esto no es una muletilla que lo vamos a usar como rito religioso. Esto no es de religiosidad, que incluso lo vemos que la gente que ni siquiera creen en Cristo, que no son creyentes, que no son nacidos de nuevo, la usan. Para mí, y como yo misma he tenido mis respuestas también de parte de Dios y mi relación con Dios, esto es única y exclusivamente privilegio de los hijos de Dios, para nadie más. Y soy partidaria, yo sí cubro mi casa de pies a cabeza, techo, paredes, puertas, ventanas. Yo soy de las que cubro mi carro, la moto, mi esposo, mi hijo, pero porque lo que hago es activar el poder de ese pacto. ¿Sí me entienden? Yo, incluso los aires, Señor, el aire que yo respiro está sellado por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo lo que hace es obviamente ahuyentar el mal, porque el pecado está siendo lavado, está siendo purificado. Entonces estas son cosas que, para que no nos creemos
como confusión de que, ay, yo ahora qué creo, sí creo o no creo. Esto es asunto de hablarlo directamente con Dios. Y el Espíritu Santo pondrá paz en el corazón con cada una. Y o sea, es que no es cuestión de creer ni nada, porque ahí, o sea, sabemos para qué es la sangre y todo, pero él, como decía Ketty ahora, es que como decíamos, está usándose como una muletilla sin comprender las cosas, y la sangre de Cristo sí activó el pacto, se hizo efectivo, se firmó por la sangre de Cristo, y simplemente es que las personas no entienden esto y lo repiten como un loro sin saberlo, y ni siquiera están haciendo las demás cosas que se necesitan para recibir la bendición, como tener fe. Están teniendo fe en expresarse de esa forma, pero de pronto ni siquiera le están poniendo fe a la palabra que quizás las puede defender en ese momento. Hay una palabra específica para cada situación por la que estés pasando, si es salud, si es finanzas, si es matrimonio, si es un robo, que se te quitó algo. Hay palabra para defenderte de cada una de estas cosas. Sin embargo, la gente que no sabe, no conoce, siempre va a utilizar la sangre de Cristo sin siquiera saber por qué. Es como, sale más fácil. Como una muletilla, como una superstición. Como muletilla, porque uno ve gente que nada que ver ni con la iglesia, ni para allá, ni para acá, y a todos y que poniendo en el fe, que no las curo con la sangre de Cristo. Son personas que uno ve que no tienen nunca una relación con el Señor. Sí. Exactamente, o sea, en esos casos el tema obviamente no aplica, pero yo creo que para más tranquilidad, cada una tómese su tiempo de meditar en el Señor. Yo lo hago como estrategia, pero ¿por qué? Porque es que el enemigo es astuto, y cuando tú le recuerdas al enemigo que es que hay una sangre que fue derramada por ti, porque es que, muchachas, nosotras estamos en constante pecado, por más que queramos mantenernos a raya, siempre va a haber algo con lo que vamos a tropezar. Y es que hay que recordarles a las tinieblas, mire, tiniebla, yo me equivoqué, sí, diablo, hice lo que pasó, lo que haya pasado. Pero te estoy recordando que aquí hay un pacto que está por encima de mi pecado. Ahí era que yo lo iba a decir. Si hay alguna condenación, recuerda, pero recuerda la sangre de Cristo. Uno no tiene que andar diciendo que me cubro con ella, pero recordar, como Ketty lo acaba de decir, recordar al demonio o a ti misma, si te estás condenando tú, de la sangre de Cristo que hizo, por la cual yo estoy en un pacto que me cubre en muchas áreas. Es diferente recordarlo y saberlo por fe, y después activarlo con la palabra de Dios, pero no hay palabra de Dios en las Escrituras que digan me cubro con la sangre de Cristo. No hay palabra, no hay uso por ninguno de los apóstoles de Jesús en toda la Biblia que ellos hayan usado esta expresión de que se cubrían con la sangre de Jesús. Esa, por ejemplo, es otra cosa, pero recordarla todo el tiempo. Eso es algo que todo cristiano debe hacer todos los días, volver a la cruz y recordar y ver esa sangre derramada. Eso es algo que deberíamos recordar todos los días. Muy importante ese punto de recordar. Ahí sí. Bueno, niñas, ese era mi aporte. Gracias. Esos 3 minutos, lleva como 20 minutos. Las dejo. Y ahí seguía diciendo, bueno, muchísimas gracias por asistir. Hasta mañana, que descansen todas y nos vemos en la próxima. Buenas noches para todas. Gracias.